Se nos ha enseñado que la historia, tal y como la han narrado, es una especie de templo sagrado indiscutible, y quien se atreva a ponerlo en duda está delirando. Los mismos estudiosos lo piensan 1000 veces antes de atreverse a señalar un vacío, una incoherencia o un error, pues saben bien que lo más probable es que sean exiliados y sometidos al ostracismo por parte de sus colegas. Un comportamiento muy parecido al de las sectas. Pero para conocer hay que desacralizar. ¿Quieres saber realmente qué pudo suceder en el pasado? Ábrele espacio a las teorías alternativas e inclúyelas en las estanterías de tu biblioteca y empezarás a descubrir que es probable que lo que te han enseñado te desvía de la posibilidad de llegar al conocimiento de tus orígenes. Dejémonos guiar por historiadores antiguos, aquellos que escribieron crónicas que se han ido dejando en lo oscuro. Tácito, historiador y senador romano, escribió en su 5º libro de historia que en el año 70 en los cielos de Jerusalén había unos carros celestes y alguien decía que las divinidades se estaban yendo. En ese momento estaban llegando los romanos con sus dioses. También Plinio el Viejo escribió que durante las guerras címbricas se combatió una guerra entre 2 ejércitos de carros celestes en los cielos de Umbría. Un ejército llegaba de occidente y otro de oriente, y venció el ejército que venía de oriente. Los Vedas, libros sagrados antiguos de la religión hindú, cuentan historias de batallas tecnológicas y destructivas, con tanto detalle que profesores de las universidades de India y Alemania se reunieron para construir máquinas descritas en aquellas antiguas páginas, y con resultados increíbles. Uno de esos objetos tecnológicos resultó ser un panel solar líquido, el cual hoy día no existe. Lograron realizar también dibujos basándose en las descripciones de las máquinas voladoras llamadas vimanas, y se dieron cuenta de que los diseños son aplicables aún hoy día para la carrera espacial. Estos vimana podían moverse dentro y fuera de la atmósfera y realizar viajes espaciales. Se especifica que necesitaban de combustible, estaban provistas de motor y además poseían armas muy destructivas. Si nos fijamos en la arquitectura de los templos hindúes, podemos ver que son réplicas de los vimanas. En estos escritos antiguos se describe que el universo está compuesto de billones de estrellas y que hay al menos 4000 especies similares a la nuestra. Sorprende que en esa época ya hubiera una conciencia cósmica tan vasta. ¿Cómo pudieron llegar a tal perfección tecnológica hace 1000 años? Los Vedas están escritos en sánscrito, y resulta que esta lengua hoy día es usada para dialogar con la inteligencia artificial porque encontraron que su perfección es tal que es la mejor para tal función. El sánscrito, una lengua indoeuropea creada en el siglo X a.C., significa perfección, y realmente es una lengua perfecta que se adecúa para comunicar con la tecnología, ya que no es ambivalente y es única. En la India la hablaban solo los brahmanes y los más cultos. No era una lengua conocida por el pueblo. ¿Quién pudo haber inventado algo así hace miles de años? La misma ciencia no se lo explica, porque la civilización que la creó y de la cual no se tiene conocimiento debió ser muy avanzada. Descubrimientos han demostrado que los egipcios conocían las leyes del decaimiento atómico y usaban la radiación para proteger la sacralidad de sus templos y momias. Hubo casos en los cuales los primeros en abrir las tumbas faraónicas a lo largo del Nilo caían muertos instantáneamente, o en otros casos sufrían sangrados, desmayos, fatiga extrema, dificultad respiratoria, daños cerebrales y locura. Todos estos podrían ser síntomas de envenenamiento, así que es posible que los egipcios ya conocieran lo que Madame Curie
descubrió en 1934. Joyas y objetos en las tumbas eran verdaderas armas radioactivas. El físico Frederick Soddy estaba convencido de que muy probablemente las civilizaciones antiguas conocían el uso de la energía atómica. En un texto Veda se lee: el arma destructiva de Indra estaba dotada de la fuerza del trueno de Indra y de 1000 ojos. La mortal arma lanzaba cubos de hierro. El proyectil estaba cargado de energía de todo el universo. El bastón de Brahma era aún más potente. Le bastaba golpear una sola vez a una entera nación para exterminarla y a razas enteras, generación tras generación. Hadbatan lanzó un misil esplendente de fuego fumeante. El misil quemaba con la energía de un rayo. El misil llegó volando y destruyó ciudades enteras con todas sus defensas. Las demás ciudades fueron destruidas en un solo instante. Una columna de humo, de fuego, incandescente brillaba como 10,000 soles. Se elevó con todo su esplendor. Las nubes se arremolinaron, haciendo llover polvo y grava. Fuertes vientos soplaron y cielos, montañas, mares y ríos comenzaron a temblar. Ninguno vio el fuego porque era invisible, pero consumió cada cosa. El texto continúa describiendo que miles de soldados fueron exterminados y que otros se lanzaban al agua para huir del viento de muerte. Lavaban sus armaduras y cabellos en los ríos. Además, cuenta que se les caía el cabello y las uñas. ¿No te parece la descripción de una bomba atómica? Además añade que los niños morían en los vientres de las madres antes de nacer, que las aves nacían con el plumaje blanco y eran deformes, y da una serie de descripciones impresionantes que bien nos podrían remitir a Hiroshima y Nagasaki. Encontramos este tipo de relatos, además de los Vedas, en los textos sumerios, semitas, inscripciones hititas, en el Fenshen Yanji de China, las escrituras hebreas y en relatos africanos, entre otros. Pero, aparte de los textos, ¿contamos con otras pruebas de la existencia de estas guerras tan destructivas alrededor del mundo? Antes veamos cuáles son los rastros físicos que deja una explosión atómica en la superficie terrestre. La explosión de la primera prueba atómica fue la del test Trinity. Dejó un cráter en el suelo de 3 metros de profundidad y 330 metros de ancho. La nube en forma de hongo alcanzó los 12 kilómetros de altura. Tan solo 3 semanas después, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki cayeron sobre sendas ciudades japonesas, fulminándolas al instante y dejando para siempre una oscura fecha marcada en el calendario. En India se encuentra el cráter del lago Lonar, con una circunferencia en la parte superior de unos 8 kilómetros. Este enigmático cráter carece de hierro meteórico y de rastros de níquel, lo cual pone en duda la teoría del impacto natural de un cuerpo celeste, pero la ciencia lo ha clasificado como impacto natural. La datación lo ubica en 50,000 años de antigüedad. Sus bordes presentan las características típicas de la fusión por altísimas temperaturas y se han encontrado esferas de vidrio basáltico que se formó por la fusión de la roca debido a las altas temperaturas. Zecharia Sitchin, en su libro Guerras atómicas en los tiempos de los dioses, escribió que hace 4,000 años los faraones eran las fichas de un juego de guerra entre dos potencias de otro planeta, Nurtal y Nergal contra Marduk. Marduk reclamaba la supremacía. El resultado de una detonación nuclear fue la destrucción de 5 ciudades en un instante. Se utilizaron 7 armas nucleares. La fusión del suelo fue casi instantánea y produjo piedras negras que aún se encuentran dispersas en la península del Sinaí y que forman un estrato sutil sobre la superficie. De este conflicto nuclear queda el Mar Muerto. Lo confirman una geología insólita.
A norte desciende 400 metros, mientras que al sur las aguas son bajas. Estas características pueden ser atribuidas a una explosión que produjo la inundación del valle. Aún hoy se detecta una radioactividad en las aguas de este mar, tan alta que resulta en esterilidad de vida animal, vegetal y una mínima vida microorgánica. Además, los científicos se preguntan qué tipo de evento natural podría haber formado una capa de sal tan dura en el fondo, casi de no poder penetrarla con los medios modernos. Hay registros de que en el 2000 a.C. hubo niveles de radioactividad y tormentas de polvo particularmente elevadas. En Rajasthan, India, debido a un proyecto de construcción, descubrieron un alto grado de radiación en el lugar. Descubrieron que los pobladores se enfermaban de cáncer y los niños morían. En las cercanías había una central nuclear, por lo cual se lo atribuyeron a esto. Pero en las investigaciones surgió que los altos picos de radiación no provenían de allí. Se contrató una comisión de 5 científicos y notaron que el origen era una estructura antigua de al menos 12.000 años y que preservaba restos de ruinas carbonizadas, las cuales fueron enterradas para aislarlas de la población. La comisión científica llegó a decir que la ciudad habría podido ser destruida por una bomba nuclear con una capacidad correspondiente a la de Hiroshima en el 45. El arqueólogo Francis Taylor, siguiendo las investigaciones en ese lugar, encontró en un templo cercano muros históricos esculpidos con inscripciones grabadas donde se representaban personas rezando y pidiendo ser salvadas de la gran luz. El mismo arqueólogo luego declararía que es muy impactante imaginar que una civilización poseyera una tecnología nuclear siendo tan antigua. Recuerda que estamos en India, el territorio donde los devas combatían en sus naves Vimana. Uno de los textos en sánscrito cuenta que después de una explosión cayó una especie de lluvia que se secaba antes de caer al piso por el intenso calor, que las aves se enloquecieron y los elefantes buscaban refugio mientras se quemaban entre las llamas. Las aguas de los lagos y ríos hervían matando a toda criatura viva en ellos. Miles de máquinas de guerra cayeron de ambos bandos, enteros ejércitos derribados y los cuerpos estaban tan quemados que era imposible reconocerlos. La obra literaria Fenshen Janji cuenta que uno de los gigantes usó una lanza mágica llamada Nube Azul que generó un viento negro que produjo decenas de millones de lanzas que perforaron los cuerpos de los hombres y los transformó en polvo. En una inscripción hitita se narra cómo una nube de polvo sube al cielo, las casas se pegan como cenizas ardientes, las ovejas y bueyes mueren en sus establos, la oveja aborta a su cordero, y la vaca el ternero. El trigo, el grano no crecen más, bueyes, ovejas y hombres son estériles y las mujeres embarazadas pierden sus bebés. Mohenjo-Daro en India fue la sede de una antigua civilización de la cual se ignoran la causa de su repentina desaparición. Adoptaron una escritura iconográfica de la cual no se sabe aún el significado. Allí se usaban vestidos de algodón. El problema es que la planta de algodón fue llevada al Mediterráneo hasta el 300 a.C. Los autores del libro 2000 a.C. Destrucción atómica dan luz a un hallazgo histórico que añade más posibles pruebas a esta narrativa. Esqueletos encontrados en una excavación presentaban altos niveles de radiación, además de rastros de calcinación y carbonización que causaron las muertes instantáneas y violentas de estos individuos. Restos de hombres, mujeres y niños. No presentaban lesiones de armas en sus cuerpos ni estaban armados ellos mismos. Muy probablemente se encontraban caminando tranquilamente por la calle, cuando algo repentinamente los exterminó. La posición y lugar indican que fue una muerte instantánea y que no tuvieron tiempo de correr para ponerse a salvo.
Tanto ellos como decenas de perros, elefantes, caballos, bueyes, cabras, ciervos, cayeron muertos repentinamente. Ambos investigadores hicieron analizar varias piedras de los alrededores. Los minerales fueron analizados por un volcanólogo italiano, quien encontró que las piedras habían sido sometidas a una temperatura mayor de 1500 grados por algunas fracciones de segundo, y en algunos casos se habían fusionado las rocas. El profesor Malanga analizó las piezas y encontró niveles de uranio, plutonio y potasio tan altos que esas piedras no podrían ser utilizadas ni siquiera para la construcción. Al parecer, también aquí en Mohenjo-Daro nos encontramos ante la posibilidad de una explosión de tipo nuclear. Excluido un meteorito, ya que habría dejado una composición química distinta de aquella analizada. También se excluye el volcán, porque hubiera dejado la materia más compacta. Ahora te voy a leer la traducción de un texto sumerio seguido por el profesor Samuel Cram. Sobre la tierra cayó una calamidad desconocida para el hombre, una que nunca antes fue vista, una que no puede ser soportada. Una gran tempestad del cielo mataba la tierra. Un viento maligno y despiadado unido a un calor sofocante. Privada del día, la tierra del sol esplendente, las estrellas en la noche no brillaban más. Las personas aterrorizadas casi no respiraban. Llegó el viento maligno y no les concedió otro día. Las bocas sangraban, las cabezas también. Los rostros estaban pálidos por aquel viento maligno. Provocó desolación en las calles, la muerte entró en las casas, los venerados campos dieron hierba marchita, y las aguas de los ríos eran amargas. ¿Crees que estos escritos son solo mitos de civilizaciones que soñaban e imaginaban? Me gustaría leer tu opinión al respecto. Recuerda que en mi Story Channel cada semana hay historias y misterios interesantes. Un abrazo y hasta pronto.